Antes de que comencemos esta historia, deja el like y suscríbete al canal, porque lo que vas a escuchar ahora es simplemente increíble. Un juicio que empezó como un espectáculo de humillación pública y terminó de una manera que nadie esperaba. Hablamos de un enfrentamiento entre la innovación y la burocracia, entre uno de los hombres más influyentes del mundo y un sistema legal que parecía decidido a derribarlo. ¿Alguna vez imaginaste estar en el banquillo de los acusados con todos los medios, el tribunal e incluso el propio juez listos para condenarte? Ahora, imagina darle la vuelta a ese juego de una forma tan aplastante que hasta tus acusadores se vean forzados a replantear sus certezas. Pues eso fue exactamente lo que le pasó a Elon Musk. El juicio estaba programado para ser un evento mediático de proporciones históricas. El tribunal estaba lleno. Cámaras parpadeaban por todos lados, capturando cada detalle, mientras periodistas tecleaban frenéticamente, listos para transformar cualquier palabra dicha en titulares instantáneos. El nombre Elon Musk estampaba todas las portadas de los periódicos y dominaba las redes sociales, pero a diferencia de sus otros momentos de gloria, esta vez no estaba en el escenario de una conferencia hablando sobre el futuro de la humanidad. Estaba sentado en el banquillo de los acusados, enfrentando cargos que podían no solo sacudir su imperio, sino redefinir la manera en que la innovación es tratada por el sistema judicial. El juez, un hombre de rasgos severos y tono impaciente, se ajustó la toga y lanzó una mirada seria hacia la defensa. Su postura dejaba claro que ya había formado una opinión antes incluso de que el juicio comenzara. El fiscal, experimentado y afilado, abrió el caso con una retórica feroz, pintando a Musk como un multimillonario que creía estar por encima de la ley, un hombre que manipulaba las regulaciones para expandir sus negocios sin rendir cuentas a la sociedad. Para el público presente, muchos de ellos, ávidos espectadores de la caída de gigantes, parecía obvio que aquello no pasaría de ser un largo proceso que terminaría con una condena ejemplar. Pero había un detalle que todos allí parecían ignorar. Elon Musk no juega para perder. Musk permanecía imperturbable, sentado con postura relajada, una leve sonrisa en el borde de los labios. Observaba todo como si estuviera viendo un juego cuyo resultado ya conocía, mientras el fiscal vertía acusaciones inflamadas, proyectando su voz para que resonara en el tribunal abarrotado. Musk parecía más interesado en los gráficos que se mostraban en su tablet que en la furia de su acusador. El público se percataba de ello, y eso solo aumentaba la irritación de quienes querían verlo desesperado. Para muchos allí, aquel juicio era más que un caso legal. Era una revancha entre el viejo orden y el futuro que Musk representaba. Pero él no estaba allí para inclinarse. El fiscal finalmente concluyó su apertura con una mirada triunfal, como si ya hubiera ganado. El juez se recostó en su silla y dirigió una mirada hacia la defensa como diciendo, «Buena suerte intentando salir de esto». Entonces fue el turno de los abogados de Musk para hablar. Pero antes de que alguno se levantara, el propio Musk levantó la mano pidiendo la palabra. Se produjo un murmullo inmediato en el tribunal. Era un movimiento audaz. Los acusados rara vez hablan tan pronto en el juicio, mucho menos aquellos con tanto que perder. Pero Musk no era como los demás. El juez frunció el ceño y, tras una breve hesitación, asintió. Y fue en ese momento que el juego empezó a cambiar. Musk se levantó con la misma calma de siempre, ajustó levemente su saco y echó una mirada rápida al público antes de dirigirse directamente al juez. Su voz era tranquila, sin prisa, pero cargaba un tono de convicción que hizo callar los murmullos en el tribunal. Antes de continuar, me gustaría aclarar algo. ¿De qué se me acusa exactamente? De violar una ley que fue escrita incluso antes de la existencia de la tecnología que yo desarrollé. El fiscal intentó intervenir,
alegando que aquello no formaba parte de la defensa formal. Pero Musk prosiguió. Porque, si ese es el caso, estamos juzgando el futuro con base en el pasado, y eso nunca termina bien. El juez entrecerró los ojos, claramente irritado por la osadía de Musk, pero no lo interrumpió. El público, por otro lado, se quedó dividido. Algunos reían discretamente, otros simplemente observaban, esperando ver hasta dónde llegaría aquello. El fiscal, al percatarse de que necesitaba retomar el control, se inclinó hacia adelante y replicó con firmeza. Puede intentar desviar el foco todo lo que quiera, señor Musk, pero la cuestión es simple. Usted violó regulaciones que existen para garantizar que la tecnología no avance sin control. Musk sonrió levemente y cruzó los brazos. Entonces, básicamente, no me están procesando por hacer algo malo. Me están procesando porque la ley no logra seguir el ritmo de lo que yo hago. El silencio que siguió fue ensordecedor. El fiscal respiró hondo, intentando mantener la compostura. Sabía que Musk era un maestro en controlar narrativas y no podía permitir que ese juicio se transformara en un debate filosófico sobre la innovación. Deslizó algunas hojas sobre la mesa y luego lanzó. De cualquier modo, usted operó su empresa en desacuerdo con normas establecidas. Independientemente de sus justificaciones, existen reglas y deben ser seguidas. Musk inclinó levemente la cabeza, como si se enfrentara a un problema particularmente tedioso. ¿Reglas establecidas por quién? Y más importante, ¿cuándo? Tomó una de las hojas que el fiscal había empujado y la levantó. Este reglamento fue creado hace más de 20 años. En esa época, los autos eléctricos eran considerados una broma. Los satélites de bajo costo eran ciencia ficción. Inteligencia artificial, un sueño distante. El juez se ajustó las gafas y golpeó levemente la mesa con su pluma, un gesto que indicaba que empezaba a perder la paciencia. El acusado no está aquí para cuestionar la validez de las leyes, sino para responder por sus acciones, dijo en tono firme. Pero Musk solo encogió los hombros. Exacto, mis acciones. Y no fueron ilegales en el contexto del mundo en que vivimos hoy. Solo parecen ilegales porque las miramos con reglas del pasado. Un murmullo se extendió por el tribunal. El público no esperaba una defensa tan directa y desafiante. El juez miró al fiscal, esperando una respuesta contundente, pero, por un breve instante, vaciló. Y Musk lo notó. El fiscal percibió el peligro de esa vacilación. Musk no era solo un empresario, era un comunicador nato, capaz de transformar un tribunal en un escenario. Recuperando el aliento, el fiscal retomó la ofensiva. Entonces, según su lógica, podemos simplemente ignorar leyes que consideramos obsoletas. Está sugiriendo que cualquiera puede decidir qué reglas seguir y cuáles desechar. La pregunta fue formulada en tono incortante, claramente diseñada para poner a Musk contra la pared. Pero él solo se rió en voz baja y negó con la cabeza. No. Lo que digo es que no se puede castigar a alguien por romper reglas que ya no tienen sentido. Las leyes no son inmutables. Si lo fueran, estaríamos condenando a personas por usar electricidad porque en algún momento encender una lámpara se consideraba un acto de magia. El juez se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Entonces, ¿usted cree que puede decidir cuándo una ley deja de ser válida? Musk se volvió lentamente hacia él, manteniendo la mirada. No soy yo quien decide eso, señoría. La realidad decide, y la realidad ha cambiado. El silencio que siguió fue denso. Por primera vez, no solo los espectadores estaban atentos, hasta el propio juez parecía reflexionar sobre aquellas palabras. Pero pronto recuperó su postura rígida y golpeó la mesa con su mazo. Eso aún no responde si usted infringió o no la legislación vigente. Musk suspiró y luego dijo algo que tomó a todos por sorpresa.
Si realmente violé la ley, entonces muéstrenme exactamente dónde y cómo, pero con argumentos que tengan sentido en el mundo de hoy, no en el mundo de hace 20 años. El fiscal hojeó rápidamente sus documentos, buscando algo concreto para replicar. Señaló una de las páginas y comenzó a leer en voz alta. Aquí está. Su empresa realizó pruebas de vehículos autónomos en áreas públicas sin la debida autorización de seguridad. Esto representa un riesgo directo para la población y una clara violación de las regulaciones de transporte. Luego levantó la vista hacia Musk, esperando verlo acorralado. Pero Musk solo arqueó una ceja y sacó su propio celular del bolsillo. Curioso. ¿Sabes cuántos accidentes fueron causados por conductores humanos solo en el último año? El fiscal vaciló, pero Musk no esperó la respuesta. Deslizó el dedo por la pantalla y continuó. Más de 1 millón. ¿Y sabes cuántos accidentes fatales fueron causados por nuestros vehículos autónomos en el mismo periodo? 0. El público contuvo la respiración. El fiscal intentó minimizar el impacto de la información. Eso no significa que sean infalibles. Si una tecnología no sigue el protocolo, puede poner vidas en riesgo. Musk sonrió levemente. Exactamente. Ahora dime, los conductores humanos siguen el protocolo. Porque si la lógica es castigar lo que pone vidas en riesgo, entonces, según tus propios criterios, deberíamos prohibir los autos convencionales. El juez respiró hondo, claramente irritado por el rumbo de la conversación. Eso no está en discusión aquí, señor Musk. Pero Musk solo se encogió de hombros. Pero debería estarlo, porque este juicio no trata sobre seguridad, trata sobre control. Y lo que realmente estamos discutiendo aquí es si el progreso necesita el permiso de quienes se quedaron atrás. El tribunal entró en un breve silencio. Por primera vez desde el inicio del juicio, el fiscal parecía haber perdido un poco la confianza. Miró al juez, como esperando una intervención, pero el magistrado solo entrelazó los dedos y permaneció en silencio, a la espera del desarrollo de la argumentación. Era un momento raro. Musk había hecho no solo la acusación, sino que había hecho reflexionar al tribunal. El fiscal respiró hondo y cambió de estrategia. Muy bien, señor Musk, si la cuestión es la seguridad, hablemos de otra violación. Su empresa lanzó satélites sin seguir las directrices internacionales. Eso podría haber causado colisiones desastrosas en el espacio. ¿Se da cuenta de la irresponsabilidad de ello? Musk se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en la mesa de la defensa. ¿Cuántos satélites comerciales había en órbita hace 10 años? El fiscal vaciló, sin saber la respuesta exacta. Musk continuó. Menos de 1000. Y ahora hizo una pausa, dejando que la sala reflexionara. Casi 8000. ¿Y cuántos accidentes catastróficos ocurrieron? Ninguno. El juez arqueó una ceja, pero se mantuvo impasible. El fiscal, sintiendo la presión, trató de mantenerse firme. Eso no significa que no pueda suceder. Usted está jugando con riesgos inaceptables. Musk sonrió levemente. O simplemente estoy demostrando que los reglamentos fueron hechos para un mundo en el que el espacio era algo intocable. Ahora es accesible. La pregunta correcta no es si seguimos reglas antiguas, sino si creamos nuevas reglas que tengan sentido. El juez finalmente intervino, golpeando levemente el mazo contra la mesa para retomar el control de la sesión. Señor Musk, usted sigue desviándose del punto central. Lo que se juzga aquí no es si las leyes son anticuadas, sino si usted las desobedeció. Musk asintió lentamente, como si estuviera esperando exactamente esa observación. Cierto. Entonces dígame, señoría, si una ley impide avances que benefician a millones de personas, ¿debe seguirse ciegamente o debe cuestionarse? El juez frunció el ceño. Abrió la boca para responder, pero dudó. Esa era la trampa. No había una respuesta simple.
El fiscal, percibiendo la grieta, trató de recuperar el ritmo. Usted está intentando transformar este tribunal en un debate sobre la filosofía del derecho, cuando en realidad lo que discutimos es su responsabilidad como empresario. Usted tiene miles de millones de dólares, poder e influencia, y aún así eligió operar sin seguir las reglas. Eso no es innovación, señor Musk, eso es arrogancia. El público reaccionó con un leve murmullo de aprobación. Era el primer golpe sólido del fiscal en mucho tiempo, pero Musk solo se rió levemente cruzando los brazos. ¿Arrogancia? ¿Cree que innovar es arrogancia? Yo no estoy aquí porque fracasé. Estoy aquí porque tuve éxito. Y el éxito siempre asusta a aquellos que prefieren que todo se mantenga como está. El fiscal apretó los puños discretamente. Sabía que debía recuperar el control de la narrativa antes de que Musk transformara el tribunal en una lección sobre progreso. El éxito no pone a nadie por encima de la ley, señor Musk. Si permitimos que multimillonarios como usted decidan qué reglas seguir, estaremos abriendo un precedente peligroso. Musk se inclinó hacia adelante, mirando directamente al fiscal. ¿Y si permitimos que leyes obsoletas dicten los límites de la innovación, estaremos abriendo un precedente aún peor? El mundo necesita progreso, y el progreso siempre viene antes de la regulación. El juez respiró hondo, observando el enfrentamiento con atención. Golpeó levemente el mazo contra la mesa nuevamente. Todo esto es muy interesante, pero aún no responde a la cuestión central. ¿Usted operó sus empresas fuera de los reglamentos o no? Musk esbozó una leve sonrisa. Si la definición de fuera de los reglamentos significa avanzar antes de que las leyes pudieran alcanzarnos, entonces sí, señoría. Pero si significa que causé un daño real a alguien, la respuesta es no. La sala quedó en silencio. El juez apretó los labios, y por primera vez su expresión no era de irritación, sino de reflexión. El fiscal se dio cuenta de que estaba perdiendo terreno y decidió adoptar un tono más agresivo. Tomó uno de los documentos sobre la mesa y lo levantó para que todos lo vieran. Señor Musk, su empresa también ha sido acusada de ignorar procesos ambientales en la instalación de fábricas. Zonas enteras fueron impactadas porque usted decidió que podía avanzar sin esperar las aprobaciones correspondientes. Esta vez, el público reaccionó con un murmullo más intenso. La cuestión ambiental era un tema sensible, pero Musk no pareció inmutarse. ¿Impactadas? ¿Quiere decir revitalizadas? Sacó de nuevo su celular y deslizó algunas imágenes en la pantalla antes de continuar. Porque aquí están los datos. Las fábricas que construimos utilizaron tecnologías que reducen emisiones hasta en un 80%, algo que ninguna otra industria ha hecho hasta hoy. Y las áreas que ocupamos, todas recibieron reforestación como compensación, algo que muchas empresas ignoran por completo. El juez miró al fiscal esperando una respuesta contundente, pero el fiscal solo frunció el ceño, percibiendo que sus ataques estaban siendo desmontados uno a uno. Musk cruzó los brazos y continuó. El problema es que la mayoría de las leyes ambientales fueron creadas para regular industrias contaminantes, no industrias que reducen la contaminación. Pero por alguna razón, se aplican las mismas reglas a quienes intentan cambiar ese panorama. Hizo una pausa y luego añadió: entonces dígame, señoría, ¿tiene sentido castigar a alguien por estar resolviendo un problema en lugar de crearlo? El juez no respondió de inmediato. El silencio que siguió fue el más largo hasta ese momento. El fiscal se pasó la mano por la frente, visiblemente irritado. No podía permitir que Musk transformara ese juicio en un debate sobre la obsolescencia de la ley. Usted está distorsionando los hechos, intentando parecer víctima de la burocracia.
cuando en realidad lo que tenemos aquí es un caso claro de desrespeto a las normas establecidas. Musk inclinó la cabeza, como si realmente considerara aquella afirmación. Entonces, dígame, ¿cuántas empresas han sido procesadas en los últimos 10 años por mantener procesos altamente contaminantes, pero que estaban dentro de las normas establecidas? El fiscal no respondió. Musk continuó. Yo no desrespeto las normas, las expongo por lo que realmente son, un atraso para quienes intentan mejorar el mundo. El juez respiró hondo y ajustó su postura. Por primera vez, su tono no era de impaciencia, sino de análisis. Señor Musk, entiende que la función del tribunal no es decidir si las leyes son efectivas o no. Nuestra función es aplicarlas. Musk sonrió levemente. Sí, señoría, pero también es papel del tribunal garantizar que las leyes sirvan a la justicia y no al revés. Lo que ocurre aquí no es un crimen. Es el sistema intentando castigar a alguien por actuar antes de que él pudiera actualizarse. El juez observó a Musk por un momento. El tribunal, que había iniciado el juicio con sarcasmo y una certeza velada de que esto sería un espectáculo de humillación, ahora parecía inseguro. Y Musk lo sabía. El fiscal, notando que la dinámica del juicio estaba cambiando, decidió intentar un último golpe. Se volvió hacia el juez y declaró con firmeza: Señoría, no podemos permitir que este tribunal se convierta en un escenario para justificaciones basadas en la opinión personal del acusado. Lo que tenemos son evidencias claras de que él actuó fuera de las normas y, nos guste o no, las leyes deben cumplirse. Musk soltó una corta risa y levantó las cejas. ¿Las leyes deben cumplirse? Entonces dígame, fiscal, si mañana una ley dictara que la innovación debe detenerse, ¿la seguiría usted? La pregunta quedó en el aire, pesada, incómoda. El fiscal vaciló, pero no respondió de inmediato. Entonces, Musk dio un paso adelante, mirando directamente al juez. No estoy diciendo que las reglas no importen. Estoy diciendo que las reglas malas impiden el progreso. Estoy aquí porque avancé antes de que el sistema pudiera alcanzarme, y ahora ustedes quieren castigarme por ello. Pero díganme, ¿cuál es el verdadero delito aquí? ¿Desarrollar tecnologías que benefician a millones de personas o insistir en que esas tecnologías esperen a un sistema que siempre está atrasado? El silencio en el tribunal era absoluto. El juez entrelazó los dedos y desvió la mirada por un instante. No lo diría en voz alta, pero todos allí sabían. Musk tenía un punto que no se podía ignorar. El fiscal apretó los labios, dándose cuenta de que se estaba quedando sin alternativas. Necesitaba traer la discusión de vuelta al terreno jurídico, lejos de la argumentación filosófica de Musk. Tomó un nuevo documento y dijo: Independientemente de lo que usted crea sobre la eficiencia de las leyes, aquí tenemos un hecho. Su empresa realizó pruebas de inteligencia artificial para aplicaciones militares sin seguir el protocolo de transparencia exigido por el gobierno. ¿Entiende el peligro que esto representa? Esta vez, la acusación era más seria. El uso de IA para fines militares era un tema sensible, y Musk sabía que tendría que ser estratégico con su respuesta. Respiró hondo y asintió lentamente. Sí, entiendo el peligro, pero también entiendo que la mayor amenaza no es la tecnología en sí, sino quien la controla. Miró directamente al fiscal. Ustedes me están procesando por desarrollar algo que otros países ya llevan usando años, sin ningún control. La verdad es que las leyes que ustedes defienden no están protegiendo a nadie, solo garantizan que nos quedemos atrás. El juez, que hasta ese momento había observado la discusión en silencio, se ajustó las gafas y preguntó: ¿Está diciendo que no cree en la necesidad de regulación para este tipo de tecnología? Musk se encogió de hombros. Creo en la necesidad de buenas regulaciones, pero eso no es lo que tenemos hoy.
El fiscal cruzó los brazos y negó con la cabeza, visiblemente frustrado. Entonces, según su lógica, deberíamos simplemente ignorar las leyes hasta que sean lo suficientemente buenas para su estándar. Musk sonrió levemente. No, según mi lógica, debemos cuestionar las leyes que impiden el avance en lugar de protegerlo. Y eso es algo que cualquiera puede entender, siempre y cuando esté dispuesto a ver más allá del miedo al cambio. Luego miró al público, y su expresión se volvió más seria. El mundo siempre ha sido moldeado por quienes se atrevieron a desafiar lo que se consideraba correcto. Si nadie hubiera cuestionado las viejas reglas, todavía estaríamos atrapados en la Edad Media. Y si te gustó esta historia y quieres más contenidos como este, deja el like y suscríbete al canal. Así apoyas nuestro trabajo y nos ayudas a traer narrativas tan envolventes e impactantes. Ahora, volviendo al juicio, el juez observaba a Musk con una expresión cada vez más inescrutable. Era evidente que, a pesar de su postura rígida, algo dentro de él había cambiado durante la audiencia. Golpeó el mazo contra la mesa y dijo: «El tribunal hará una pausa de 15 minutos». Eso tomó a todos por sorpresa. Era un receso inesperado, y la sala pronto se llenó de murmullos. Musk, por su parte, simplemente se recostó en su silla, completamente tranquilo. Sabía lo que estaba ocurriendo. El tribunal, que había comenzado el día listo para condenarlo, ahora empezaba a preguntarse si no era él quien tenía razón desde un principio. Mientras el tribunal se vaciaba momentáneamente, periodistas corrían para enviar actualizaciones sobre el juicio. Lo que comenzó como un caso aparentemente simple contra un excéntrico multimillonario se había transformado en un debate global sobre la validez de las leyes en tiempos de innovación acelerada. Algunos comentaristas ya especulaban si este juicio no era, en realidad, un punto de inflexión para el futuro de la legislación tecnológica. En los pasillos del tribunal, los abogados de la acusación susurraban entre sí, visiblemente incómodos con la forma en que Musk había dado vuelta el juego. Esperaban a un acusado acorralado, no a un estratega que desmontaría las acusaciones con argumentos que resonaban más allá de la sala de audiencias. Musk, por su parte, parecía despreocupado. Sentado en silencio, observaba el movimiento a su alrededor como si ya conociera el desenlace de aquel juicio. Cuando los 15 minutos terminaron y todos regresaron a sus asientos, el juez retomó su posición y hizo algo inesperado. Aclaró la garganta, se ajustó las gafas y miró directamente al fiscal antes de decir, con un tono más neutral que antes: «La fiscalía desea reconsiderar alguno de los puntos presentados». El fiscal se detuvo por un instante. Eso era una señal clara de que el propio juez empezaba a percibir que tal vez las acusaciones no eran tan sólidas como parecían al principio. Toda la sala contuvo la respiración. El fiscal respiró hondo, dándose cuenta de que se enfrentaba a un dilema. Si insistía con las acusaciones de la misma manera, corría el riesgo de parecer que solo intentaba derribar a Musk sin fundamentos sólidos, pero si cedía, podría verse como una admisión de que la defensa tenía razón. Ajustó los papeles frente a él y tras una breve pausa dijo: «La acusación mantiene su posición de que el acusado operó sus empresas sin seguir las regulaciones exigidas». Sin embargo, miró de reojo al juez antes de continuar. «Reconocemos que existe un debate válido sobre la necesidad de modernizar las leyes aplicables al caso». El murmullo que siguió fue inmediato. No era una confesión de derrota, pero tampoco era la posición firme e inquebrantable que tenía al inicio del juicio. Musk cruzó los brazos, con una sonrisa discreta en el rincón de sus labios. Sabía que había forzado al tribunal a ver la cuestión de otra manera. El juez observó al fiscal por un instante. Luego volvió su mirada a Musk. El tribunal comprende la complejidad de la situación.
Sin embargo, necesitamos una conclusión objetiva. Señor Musk, su defensa argumenta que sus acciones no fueron ilegales dentro del contexto de la realidad actual, pero aún necesitamos definir si hubo una violación técnica de las normas vigentes. Musk asintió lentamente y respondió con firmeza. Si la cuestión es técnica, entonces el tribunal debe considerar la misma contradicción de la ley. Si ésta no fue hecha para regular el mundo de hoy, entonces su aplicación en este caso es inválida. El juez entrecerró los ojos, ponderando aquella afirmación. El juez permaneció en silencio por unos segundos, evaluando las implicaciones de lo que Musk acababa de decir. Sabía que este juicio no se trataba solo de un empresario desafiando reglas. Era un reflejo de un sistema jurídico en conflicto con la velocidad del progreso. Finalmente respiró hondo y dijo: dado el argumento presentado por la defensa, este tribunal reconoce que la legislación actual puede no estar completamente adaptada a las innovaciones tecnológicas en cuestión. Sin embargo, el objetivo de la justicia no es solo aplicar normas, sino garantizar que su aplicación sea justa y coherente con la realidad. El fiscal desvió la mirada, visiblemente incómodo. Comprendía lo que estaba ocurriendo. El tribunal no quería simplemente juzgar a Musk, quería evitar un precedente peligroso. El juez continuó: dicho esto, este tribunal considera que las acusaciones contra el acusado no poseen base suficiente para una condena penal, ya que las infracciones alegadas no resultaron en daños concretos, ni en violaciones intencionales del orden público. Un silencio invadió la sala. Luego, como una chispa, comenzaron los murmullos, seguidos por un frenesí de clics de cámaras. Musk no reaccionó de inmediato. Solo observó todo con su habitual mirada analítica. Sabía que aquel momento iba mucho más allá de su absolución. Ese juicio había planteado una cuestión imposible de ignorar. Si la innovación no encaja dentro de la ley, ¿debe la ley cambiar o la innovación detenerse? El tribunal se llenó del ruido de las conversaciones, periodistas intercambiando información frenéticamente mientras el juez golpeaba el mazo para retomar el orden. El caso, que comenzó como un intento de exponer a Musk como un empresario que se creía por encima de la ley, se había transformado en algo mucho mayor. Ahora, el mundo entero discutía el problema real. ¿Las leyes estaban desactualizadas para el ritmo de la innovación? El juez volvió a hablar, intentando cerrar la sesión con formalidad. Este tribunal concluye que aunque las acciones del acusado ocurrieron en un ambiente regulatorio ambiguo, no hay evidencias suficientes para una condena. El caso queda cerrado. Musk finalmente se levantó, ajustándose el saco con calma. Su mirada se cruzó brevemente con la del fiscal, que aún sostenía los documentos sin pronunciar palabra. Sabía que no había ganado de la manera que esperaba, y Musk sabía que esa era la peor derrota posible para él. Mientras salía del tribunal, reporteros rodeaban su equipo, micrófonos extendidos desde todas las direcciones. Señor Musk, ¿cree que este juicio cambiará las regulaciones en el futuro? ¿Se siente vengado? ¿Qué ocurrirá ahora? Musk se detuvo un segundo, analizando a la multitud. Luego, esbozó una pequeña sonrisa y respondió: yo hago lo que siempre hago. Ahora le toca al resto del mundo decidir si quiere ponerse al día. La respuesta de Musk se difundió rápidamente en las redes sociales. Clips del juicio inundaron Internet, generando discusiones acaloradas. Algunos lo veían como un visionario, alguien que desafiaba un sistema arcaico para abrir paso al futuro. Otros lo llamaban arrogante, un hombre que se negaba a aceptar cualquier limitación. Pero, independientemente de la opinión, algo era innegable. Había cambiado el debate. El caso ya no era solo sobre él, sino sobre la relación entre innovación y regulación.
¿Cuántas otras tecnologías están siendo sofocadas por leyes obsoletas? ¿Cuántos otros visionarios fueron bloqueados por no tener los recursos para desafiar el sistema? En los días siguientes, expertos jurídicos, políticos y empresarios comenzaron a discutir la necesidad de revisar legislaciones antiguas. Algunos defendían una reforma urgente, mientras otros temían que flexibilizar las leyes abriera la puerta a abusos corporativos. Sin embargo, algo quedó claro. Aquel juicio había encendido una alarma global. Mientras las burocracias debatían qué hacer, Musk ya estaba en otra cosa. Nuevos proyectos, nuevas tecnologías, nuevos desafíos. El mundo podría debatir sus acciones, pero él no iba a esperar la aprobación de nadie para seguir innovando. Mientras políticos y especialistas se reunían en debates sobre cómo adaptar la legislación al nuevo escenario tecnológico, Musk ya estaba 3 pasos adelante. En los días que siguieron, anunció nuevos avances en sus empresas, doblando inversiones en inteligencia artificial, exploración espacial y energías renovables. El juicio parecía solo otro obstáculo, superado, un capítulo cerrado en su trayectoria. Pero para el sistema jurídico había dejado una incómoda pregunta en el aire. Si las leyes no logran seguir el ritmo de la innovación, ¿quién está fallando realmente? ¿Los innovadores o quienes hacen las reglas? Las portadas de los periódicos comenzaron a cambiar de tono. El caso de Musk ya no era solo sobre un empresario enfrentándose a la justicia. Se trataba de un sistema que necesitaba evolucionar. Algunos legisladores empezaron a proponer revisiones a antiguas regulaciones, mientras grupos conservadores alertaban sobre los riesgos de flexibilizar en exceso las reglas para las grandes corporaciones. El impacto de aquel juicio iba mucho más allá del tribunal. Por primera vez, el mundo se enfrentaba a la posibilidad de que el progreso ya no pudiera ser frenado por normas desfasadas. Pero la gran pregunta persistía: ¿las leyes podrían cambiar a tiempo o continuarían intentando encerrar el futuro en el pasado? Musk siguió adelante, como siempre lo hizo. Para él, aquel juicio no era el fin de nada, solo era otra señal de que el mundo aún tenía que correr para ponerse al día con el ritmo de las innovaciones. Mientras reporteros y analistas debatían las implicaciones del caso, él ya se concentraba en sus próximos proyectos, explorando nuevos límites de la tecnología. Pero algo era seguro: el impacto de aquel día en el tribunal no sería olvidado. La cuestión que planteó seguiría resonando, provocando debates, cambiando percepciones y tal vez forzando al sistema a evolucionar. No necesitaba una victoria en papel, ya había ganado al cambiar la manera en que las personas veían el futuro. Y si te gustó esta historia y quieres más contenidos como este, deja el like y suscríbete al canal. Así apoyas nuestro trabajo y nos ayudas a traer narrativas envolventes e impactantes. Y ahora te pregunto, ¿quién crees que tenía la razón? ¿El tribunal, que intentaba aplicar las reglas existentes, o Musk, que desafió un sistema que no seguía la evolución? Comenta abajo y continuemos esta discusión.